muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de Geografía. Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a dar inicio con nuestra lección número 3, pero antes de dar inicio vamos a estar recordando un poquito de lo que hemos estado hablando. Bien, en nuestras primeras clases estuvimos identificando un poquito del concepto de lo que es geografía, lo que es un hecho histórico y cómo estamos ubicados, o cómo más bien ubicar un punto geográficamente hablando, ¿no? En nuestra lección anterior estuvimos hablando mucho sobre las características que tienen pues los continentes, la división política de cada continente, y estuvimos también hablando de la Antártida, ¿no? Este lugar tan peculiar que aún sigue siendo un misterio para muchos de nosotros, de hecho para todo el mundo, pero que hemos estado también tratando, ¿no? De identificar lo que tenemos de conocimiento, de qué características tiene la Antártida. También estuvimos viendo sobre los mares, bueno, específicamente los océanos, que son tan grandes y que obviamente ocupan cierto porcentaje de la Tierra, de nuestro planeta Tierra, cierto porcentaje acuático. Y bueno, en esta ocasión, en nuestra lección número 3, vamos a estar hablando acerca de la división política de América. Vamos a estar identificando la parte de extensión territorial, de cómo se va a distribuir, porque pues habíamos visto también un poquito en que existe América Latina o América Central, en que está América del Norte, América del Sur, pero también vamos a ver las diferentes partes de qué es América anglosajona, América del Caribe, bueno, la zona del Caribe, todos estos aspectos. Y al final de nuestra lección vamos a identificar también el territorio que ocupa nuestro país y un poquito de las características de la división política de él. Vamos a dar esa pequeña introducción para que en nuestra próxima clase vayamos conociendo cómo se dio un poco más la historia. Claro, no vamos a conocer la historia como tal del país, pero sí vamos a identificar ciertos puntos o ciertos acontecimientos que dan lugar a la historia y que se van a relacionar de alguna manera con temas de geografía. Bien, vamos a dar inicio entonces en determinar o en identificar lo que es la división política de América. Y bueno, aquí como dice que América se emplaza en el hemisferio occidental, o sea, va a estar en la parte del occidente. Por eso es muy marcado que en películas o, no sé, en algunas obras de teatro o en algunas ediciones de la cultura pop, marquen mucho o hagan mucho esta referencia de que la moda americana o la moda occidental. Bueno, salvo que algunas pequeñas islas del archipiélago americano pues se encuentren un poquito más alejadas de lo que es el continente americano, aunque sí se consideran del territorio, pero están un poquito más apartadas. Y obviamente el continente se localiza en el hemisferio dado por el meridiano de Greenwich en la latitud 0 y su respectivo antimeridiano, que es a la altura de 180 grados de longitud. Esa es técnicamente la localización geográfica de lo que es nuestra extensión sobre el planeta, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a determinar, y de hecho desde aquí ya podemos observar lo que habíamos estado identificando entre nuestras primeras clases, que nuestro planeta Tierra no es como tal plano ni es un círculo, es una especie de elipse muy gordita de hecho. Y aquí estamos marcando tanto los hemisferios, o bueno, los paralelos y los meridianos están como que en la especie de gajito de una naranjita, y aquí es donde estos meridianos y sus paralelos nos están determinando la ubicación geográfica. Y de hecho también en la clase anterior habíamos determinado los mares, bueno, los océanos que están alrededor de ciertos continentes, y sí, habíamos establecido que uno de los más grandes era el océano Pacífico, y también tenemos pues sí, una gran extensión sobre lo que es el océano Atlántico. Pero recuerdan que acá arriba tenemos el océano, bueno, del área de los nórdicos, que se va a juntar mucho con lo que es la parte europea.
Y de hecho en este video vamos a estar hablando un poquito sobre las colonizaciones, porque marcan una parte cultural muy importante que hace referencia a la división política. Una división política no nada más es determinar el territorio de cierto país o de cierta zona o de cierto estado. También interfiere mucho la cultura y sobre todo las leyes y la economía de cierto país. Y bueno, recuerden que el continente americano, por alguna extraña razón, es un continente relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque la historia pues nos marca que fue colonizado mucho después, cuando ya mientras Europa ya estaba a mediados ahí del renacentismo o inicios del renacentismo, o incluso hasta antes, ¿no? Porque aquí hay muchos contextos históricos que nos van a dar pauta a explicar por qué estamos así, por qué existe Canadá, por qué existe Estados Unidos, por qué existe Brasil, por qué existe México, y por qué cada uno, a pesar de ser un solo continente, por qué cada uno tiene una cultura muy diferente, pero a la vez tiene cultura similar, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Bien, una de las características que tiene el continente americano es que las estaciones del año están opuestas a la zona sur del Ecuador. Ajá. Ven que, bueno, en la clase anterior habíamos mencionado que, sobre todo en Australia, ajá, bueno, en el continente de Oceanía, para ser más específicos, tenían una Navidad muy calurosa. De hecho, hay un programa que se llama 31 Minutos, que es un programa infantil muy bonito, que de hecho se los recomiendo, que hacen como una parodia de ciertas situaciones. Entonces, en una de sus canciones pasan que están haciendo la Navidad en esa parte del planeta y están todos en traje de baño, y de hecho la canción se llama Calurosa Navidad porque debido a la rotación y a los movimientos que tiene la Tierra con respecto al Sol, pues las estaciones del año se invierten. Entonces, en esta parte, América pues sí va a tener, cuando la Navidad está, o en específicamente la estación del invierno está presente, sí hace frío, y entre más arriba del polo norte estemos, o sea, más cerca del polo norte estemos, hace más frío. Por eso Groenlandia, que alcanzamos aquí a ver un cachito que está semiblanco, está muy frío. Groenlandia es una parte muy fría del continente americano. Eso sin mencionar la parte de Alaska, que Alaska es un estado que está colonizado por parte de Estados Unidos. Sin embargo, incluso desde México, desde la zona norte, ya se empieza a sentir en época navideña o en época invernal un frío extremo. Lamentablemente, como lo hemos estado viendo también en las cuestiones ecológicas, debido al cambio climático y todos estos problemas ambientales, pues las temperaturas ya son más extremas. Cuando hace calor es demasiado calor y cuando hace frío es demasiado frío. Tanto es así que existe se estableció que ahora que hubo las nevadas me parece que en Nueva York, habían mencionado que incluso podía llegar a estar igual o más frío, o que incluso podía considerar que estuvo más frío que la propia Antártida. Pero eso ya son cuestiones ecológicas. Sin embargo, ahorita estamos hablando sobre las características que tiene el continente americano. Y sí, a partir de ya la zona norte de México hacia arriba, ya es una parte que se siente y se ve con una temperatura muy extrema. Y bueno, hablando en términos de temperaturas congelantes, porque de hecho en la parte, lo que es en América Central hacia, antes de llegar a la Patagonia, no, sino que hasta aproximadamente en Brasil, es muy caluroso, porque volvemos a lo mismo. Lo que es la parte chilena y de Argentina es una zona que es un poquito fría. Y si obviamente nos vamos hacia la Patagonia argentina o chilena, cualquiera de las dos zonas, pues ya otra vez vuelve a ser congelante, porque ya es la proximidad o es el territorio más próximo a lo que es la Antártida o a lo que es el Polo Sur. Entonces, por eso, muchos de los países que están en América son megadiversos. Un ejemplo, pues obviamente es nuestro país, y también lo es Brasil. Ajá. Porque pues América es de los pocos continentes que goza de todos los climas.
Ajá, y sobre todo México es uno de los pocos países que se le considera que goza de todos los climas, salvo obviamente por la tundra, que bueno, pues sí, la tundra es totalmente un estado de congelación, pero tenemos desde presencia de nieve, aunque sea en los volcanes, pero te recuerdo, en la zona norte del país también hay ocasiones en las que hay presencia de nieve en ciertas temporadas del año. Tenemos lo que son selvas tropicales, tenemos, vaya, hasta desiertos, ¿no? Entonces, consideren que eso se le llama un país megadiverso. Ahora, América está plenamente aislada de otras masas emergidas, pues está rodeada por océanos, ¿no? Que es el Ártico, el Atlántico y el Pacífico. El Ártico es el que te mencionaba, que está en la zona un poco nórdica, ajá, que nada más pues técnicamente se separa lo que es la zona de Groenlandia a la de Europa, pero sí hubo una influencia muy significativa sobre la cultura nórdica en ciertas partes de Groenlandia. Entonces, era muy difícil antes llegar a América, incluso por eso no se pensaba que existiera, por estas inmensas separaciones que hacen los océanos, porque sí, técnicamente América está rodeada de océanos, no es como Asia, que está técnicamente junto a Oceanía o a Europa, ¿no? Y que Europa a su vez y África están unidos, ¿no? Hacia Asia. Entonces, toda esa parte del continente euroasiático africano pues está junta, pero América sí está muy muy aislada de todos los demás, lo cual es muy muy curioso. Y sin embargo, América, lo que es precisamente la cultura estadounidense, ha sido tendencia y ha sido una de las más importantes a nivel mundial sobre la influencia que tiene en otros países. Bien, América la vamos a dividir en América del Norte, Central y Sur. No hay de otra. Sin embargo, existen las divisiones de lo que es la estructura de América anglosajona, América latina, América del Caribe, ajá. Pero bueno, son límites que se van marcando dependiendo de la cultura y de la situación económica de un país, o más bien de una zona. Ahora, la división entre América del Norte y América Central coincide con el límite político entre México. ¿Qué quiere decir? Que hablando políticamente y económicamente, México está como que en dos partes de América, tanto América del Norte como América Central. Entonces ha ocasionado ciertos conflictos porque pues no se define, ¿no? O sea, o México es América Latina, América Central o América del Norte. Obviamente, con el paso de los años se ha identificado erróneamente a México como América del Norte. ¿Por qué? No es tanto por el nivel geográfico, sino porque en el año 92, lo que fue Estados Unidos, Canadá y México firmaron pues el Tratado de Libre Comercio. Entonces, para fines económicos adquirieron a México porque a pesar de que no somos un país primermundista o una potencia, aunque también Canadá tampoco lo es, pero sí tenía un poco más de relevancia precisamente porque México es un país que es mega diverso y muy rico en cultura. Eso sin mencionar todos los recursos energéticos, incluso de la industria minera, que podemos obtener a partir de nuestras zonas y de nuestros cañones y de todo, ¿no? De todo nuestro territorio. Entonces fue una estrategia que se hizo para que los tres países pues tuvieran esta parte de economía más estabilizada. Bueno, ese era el objetivo, que obviamente tuvo muchas complicaciones, ¿no? Y bueno, lo que coincide con el límite político entre México, que también Guatemala y Belice, mientras que el límite entre Panamá y Colombia lo divide lo que es América Central y obviamente América del Sur respectivamente. Entonces, aquí en las imágenes estamos observando lo que es América del Norte, que es la parte amarilla, ¿no? Que es la división geográfica estructural, que es lo que nosotros actualmente conocemos. En cuanto a estructura, tenemos de lo que es Belice hasta
Panamá, Colombia, lo que es América Central, y obviamente hacia abajo, donde está la zona de Brasil, Venezuela y toda Chile, Argentina, es toda la parte de América del Sur. Ahora, eso es hablando en términos estructurales. En términos de división geográfica política, a México vuelve a ser América del Norte, y de hecho o sea, es lo mismo, ¿no? Tanto la división geográfica como la estructura política. Vuelve a ser lo mismo, salvo con unas excepciones de las islas caribeñas, pero no son tan importantes. Bueno, sí son importantes, pero no es un acontecimiento que puede afectar la economía de todo el continente o la división geográfica de todo un continente, ¿no? Y bueno, si estamos hablando de una división sociocultural, por eso yo te decía que la cultura era demasiado importante en estos aspectos también. Es la que más nos diferencia, ¿no? No existe, o en términos culturales, no existe América Central, América del Caribe, América anglosajona. Bueno, sí, América anglosajona sí existe, perdón. No, lo que me refiero es que no existe América del Norte, Sur y Central. No, 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 no. Solamente va a haber América anglosajona y América Latina. Anglosajona porque obviamente es toda la parte donde hablan inglés o tienen lenguas un poco más que podemos decir que no hablan español. Vaya, para pronto, ¿no? Entonces, donde hablan inglés, donde hablan francés, donde incluso hasta pueden hablar cierta parte de otras lenguas, ¿no? Porque como yo se los dije, en Groenlandia tiene cierta tendencia a culturas nórdicas. Entonces también existe la presencia de la lengua del sueco o todo ese tipo de lenguas nórdicas. Ajá, entonces esa es lo que es América anglosajona. Ajá. Y obviamente, ¿por qué? Porque también dejemos un poquito de lado a lo que es Groenlandia. Existe una parte francesa en lo que es Canadá. Y obviamente existe toda la parte que fueron conquistados por ejemplo, Inglaterra. Sin mencionar que obviamente Estados Unidos pues fue un país que fue conquistado por Inglaterra. Y que de hecho este país, Estados Unidos, tiene un valor importante de manera histórica, que ahorita en unos momentos lo vamos a observar, porque, bueno, ya cuando toquemos bien el tema, pero es una parte muy importante de la cultura en América, y que obviamente también su cultura, como ya lo había mencionado, obliga o llama la atención, mejor dicho, de otros países o de otros continentes. Es un país muy peculiar, aunque sí, lamentablemente es odiado por algunos, querido por otros, pero tiene esa peculiaridad, ¿no? Ha sido un país influencer, por decirlo así, en todo lo que es la cultura de todo el mundo. Y bueno, eso es lo que es América anglosajona, porque deriva de esos países. Sin embargo, América Latina, pues obviamente la cultura de los latinos, la gente de sangre caliente, la que los europeos mueren por venir a lo que es esta parte. Y de hecho, los europeos adoran o les llama la atención toda la cultura de México, los mayas, todo lo que representa México. Sin embargo, no se descarta que también tienen tendencias o te gustan de otros países. Ahora, América Latina está marcada desde México hasta la Patagonia. Ajá, hasta las dos zonas de la Patagonia, que son obviamente Chile y Argentina. Y que obviamente lo que nos caracteriza a los latinos pues es nuestra lengua, ¿no? Que hablamos el español, a pesar de que en Brasil se llega a hablar portugués y es una de las lenguas oficiales, aún así hay personas que hablan español. Incluso se han dado casos de que en Brasil hay zonas donde hasta se habla francés, imagínate, ¿no? Bueno, y eso sin mencionar el comercio, porque por ejemplo en la zona sur de México, lo que es Yucatán, todos estos estados, debido a la economía que tienen, hablan hasta en inglés. Incluso aquí, ¿no? En la capital, es necesario que se hable también el inglés, ya sea por cuestiones educativas o por cuestiones también de trabajo y economía. Ajá, entonces, también, bueno, tuve un conocido que se fue a una estancia en Chile y hasta hablaban en italiano, imagínate. Entonces, pero son varios países que se juntan, varias culturas, pero que al final la que nos representa pues obviamente fue nuestra conquista por parte de los españoles. Y esa es la lengua que caracteriza a lo que es la zona de América Latina. Eso sin mencionar que es una zona muy rítmica,
vienen los ritmos de baile y bueno, comida, todo eso caracteriza a América Latina. Y bueno, como dice aquí, desde un punto de vista cultural y económico se pueden diferenciar dos grandes unidades, que es América anglosajona, y lo que es América Latina. La anglosajona es toda la parte septentrional y la meridional. Entonces vamos a ir marcando eso, tanto para cuestiones geográficas, estructurales y política estructural, tenemos 3 Américas, y para cuestiones sociales solamente vamos a tener 2 Américas, socioculturales. Bien, otros especialistas consideran que América Latina está formada por todos los países americanos en vías de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que también la parte de Puerto Rico, la parte de Cuba, también se les va a considerar como una parte de América Latina. Solamente que aquí va a estar la periferia o la diferencia o la independencia de acuerdo a su lengua y su cultura. Lo que es Iberoamérica lo vamos a considerar como aquellos países que fueron influenciados o que su conquista tiene mucha tendencia o está muy marcada por la cultura española. La Hispanoamérica, que ya es una mezcla de varias, y que obviamente tenemos pues la zona del Caribe, que aquí es una mezcla, porque como aquí está Cuba, está Puerto Rico y está todos estos países pequeños y que obviamente están formados por islas, pues ese tipo de características son las que nos ayudan a diferenciar a América Latina en otras 3 partes, que es Iberoamérica, Hispanoamérica y Caribe. Obviamente México se encuentra tanto en territorio iberoamericano e hispanoamericano. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra historia nos remonta a los tiempos de Hernán Cortés. Si bien Américo Vespucio había sido el primero en localizar el continente como tal, fue Cristóbal Colón el que le dio más relevancia. Y con el paso del tiempo, pues obviamente las culturas o los países fueron colonizando, que de hecho de ahí viene pues ciertas películas de Disney que nos ayudan a comprender este proceso. Sin embargo, el que a nosotros por obvias razones nos interesa es México primero, y que obviamente fue muy, ¿cómo decirlo? Bueno, que después de la conquista de Hernán Cortés, pues sí, pues fuimos de alguna manera obligados a tener pues la cultura de la religión, bueno, esta parte de la religión, dejar atrás a lo que fue las culturas mesoamericanas, y bueno, adoptar ciertas tendencias europeas, incluso hasta de Turquía tenemos el famoso taco árabe, que es que ya lo habíamos mencionado de hecho, y que incluso irónicamente uno de los personajes, por decirlo así, sin ofender a nadie, claro, que nos representa tanto a México en materia de religión, pues es la Virgen de Guadalupe, y que irónicamente el nombre de Guadalupe no es propiamente de México, sino de Arabia. Entonces, imagínate todo lo que nosotros tendemos a adquirir, y que también hay países de América que influyen sobre otros europeos, asiáticos, hasta africanos, o de la parte de Oceanía. Bien, ahora sí, vamos a conocer la extensión territorial o la división política propiamente de lo que es América. Tenemos nuestro país, nuestra capital, la superficie que abarca ese país, la población y la densidad, que la densidad la vamos a medir en habitantes por kilómetro cuadrado. Bien, el primer país que tenemos es Antigua y Barbuda, que su capital es St. John's, tiene una superficie obviamente de 443.9 kilómetros cuadrados, una población aproximada de 100.963 habitantes y con una densidad de 227 habitantes por kilómetro cuadrado. Le sigue Argentina. Estamos hablando, bueno, no van en orden, pero estamos reconociendo técnicamente los países que están obviamente en América. Lo estamos ordenando aquí en orden alfabético para que tú te los puedas aprender de mucha mejor manera. Entonces tenemos Argentina, cuya capital es Buenos Aires, que es uno de los países más grandes o con mayor habitantes también en América Latina, de hecho en América, para ser más exactos.
Las Bahamas, que su capital es Nassau. Ajá. Barbados, que de hecho son unas islas, las islas de Barbados, y que su capital es Bridgetown. Belice, Belmopan, Bolivia, el Sucre o La Paz. Ajá. Y de hecho, irónicamente, Bolivia es una extensión territorial pequeña, relativamente pequeña, pero también es uno de los países de América que tiene, bueno, que está muy poblado. Brasil, que su capital es Brasilia, obviamente es una superficie de más de 8 millones, sin embargo también tiene una población muy extensa. De hecho, en películas o series hemos visto lo que son las estructuras de las llamadas favelas, donde pues sí, ¿no? Nos lo pintan como, ay, que son los chicos casi de barrio o así, por decirlo de manera pues un poco de normal, como nosotros lo podemos ver. Sin embargo, vuelvo, no quiero ofender a nadie, pero no siempre son tan malas las favelas. Entonces, sí se marca ahí que están como que muy amontonaditas, pero si nosotros hacemos una pequeña referencia, una pequeña comparación, en Santa Fe está igual, o incluso hasta en Ecatepec. Ajá, entonces yo creo que eso pues es técnicamente una mala organización del establecimiento de dónde se puede vivir. Pero eso pues sí ya depende un poquito del gobierno y obviamente de las zonas que tenemos que proteger, la ecología y todos esos aspectos. Pero bueno, le sigue Ottawa, bueno, Canadá, que su capital es Ottawa, que también es uno de los países más densos, ajá, aquí en el continente. Chile, que su capital es Santiago, ajá, igual es un país muy grande. Colombia, a pesar de tener una extensión territorial un poco pequeña o mediana, pues sí está también muy habitado. Lo que es Costa Rica, su capital es San José, Cuba, La Habana y Dominica, que su capital es Rosario, pues son un poquito más pequeñitos, pero aquí la gran importante, o sí, de toda la zona caribeña, pues es Cuba, es como que la más representativa de la zona caribeña. También tenemos obviamente lo que es Ecuador, Quito, que de hecho este país tiene el nombre de Ecuador porque queda exactamente o varían un poquito sobre la línea imaginaria del Ecuador. El Salvador, que su capital es San Salvador, ajá. Estados Unidos, que es obviamente potencia mundial y un país que, vuelvo, ha sido muy influencer en toda la cultura mundial y es uno de los más grandes aquí también en América. También tenemos la parte de Granada, que su capital es San George. Guatemala, obviamente su propia capital tiene el mismo nombre. La Guyana o Guyana, que es Georgetown. Ajá. Y de estos, pues obviamente la más grande, pues es esto, la Guyana. Ajá. Y de hecho la Guyana tiene tendencia o tiene mucha influencia sobre una cultura muy europea, muy marcada, también de Francia e Inglaterra. Ok, tenemos a Haití, que su capital es Puerto Príncipe. Haití lamentablemente es uno de los países más pobres, que cada vez que llega un huracán es muy difícil para ellos poder recuperarse. Sin embargo, no se ha hecho nada por tratar de mejorarlo, porque técnicamente no lo ven rentable los países que ya son más desarrollados. Entonces, a lo que, bueno, en lo personal podría decir que Haití necesita ser otra vez reconquistado y que alguien de verdad los ayudara, porque es un país demasiado lindo, tiene cultura muy bonita, muy sencilla, pero se está quebrando. Y obviamente pues las condiciones en la zona donde se encuentra pues sí está propensas a muchos tsunamis, a muchos huracanes, sobre todo huracanes, tsunamis no tanto, pero sí huracanes. Entonces cada temporada de huracán pues sí es temblar en ese país. Y pues ojalá y si tú tienes la oportunidad, encuentras en algún momento de tu vida alguna asociación que te permita ayudar a estos haitianos, pues hazlo, la verdad hazlo y no tanto por quedar bien, ¿no? Sino por poder ayudar, porque al final de cuentas sí, todos en el mundo somos hermanos, por decirlo así, todos deberíamos de vivir bien, pero recuerda que es una zona del continente un poquito apartada, entonces están como a la deriva. Si de por sí América ya está a la deriva entre tanto mar, imagínate esa pequeña isla, porque es pequeñita.
¿ok? Y a pesar de ser pequeñita, está demasiado poblada. Ese es el pequeño problema. Bien, también tenemos la parte de Honduras, su capital Tegucigalpa, Jamaica, que su cultura es muy peculiar, ¿no? Sobre todo en la capital, que es Kingston, pues ahí cuna del reggae, una de las cunas del reggae, y que nos ha aportado mucha cultura musical, y que realmente también, irónicamente, los americanos, o así que está muy mal dicho ese gentilicio, porque pues los americanos lo conformamos todos estos países, ¿no? Pero siempre los referimos más a Estados Unidos. Entonces, los estadounidenses, mejor dicho, les llama mucho la atención viajar a Jamaica. Y es uno de los principales destinos a los que ellos viajan dentro del continente americano. Otro de los principales es obviamente México o cualquier país de lo que conforma América Latina. Bien, México también es un país que en extensión es medianamente pequeño, pero tiene una gran cantidad de habitantes. No por nada tenemos, pues sí, el municipio y estados más poblados del mundo, que pues ahí se están riñendo el lugar entre Iztapalapa y Ecatepec. Entonces imagínate qué grande, ¿no? Es nuestro país en habitantes, que ya no cabemos, de verdad ya no cabemos. Entonces no es algo malo, pero sí es algo de pensarse, porque lamentablemente, como lo vimos en la clase del INEGI, habíamos visto que pues sí, ¿no? Estamos creciendo como sociedad, como país, pero por algo. Entonces los embarazos ya son más propensos a hacer a niñas, pues sí, de 14, 15 años. Entonces algo nos falta como país, no porque pues ya se informa, solamente que nos falta como que entender, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que vamos a estar tratando posteriormente en otras clases. También tenemos lo que es Nicaragua, Managua, también un país que nos ha brindado mucha cultura musical. Panamá, su capital es Panamá. De Paraguay, la Asunción. Perú, la capital es Lima. Y también, ¿no? Perú es un país que tanto hablando en términos de gastronomía, en términos de arte, también nos ha aportado tanto. Y sin embargo, bueno, y aparte de la cultura inca, ¿no? Que lo representa tanto. República Dominicana, que su capital es Santo Domingo. San Kitts y Nevis, que su capital es Bracetere. De hecho, pocos conocen esta zona o este país como tal. San Vicente y las Granadas, que también su capital es Kingston. Santa Lucía, donde su capital es Castrieres. De hecho, estos últimos que he estado mencionando casi no se conocen, porque son muy pequeñitos. Santa Lucía, perdón, que es Catres, ya lo mencioné. Surinam, su capital es Marimbo. Trinidad y Tobago, Puerto España. Trinidad y Tobago ha sido caracterizado mucho por los deportes, sobre todo por el fútbol. Sin mencionar que obviamente América Latina es uno de los principales exponentes en cuanto al fútbol. Solamente pues ahí se compite mucho con la parte europea, del Milán, del Barça y todo eso. Pero aún así América Latina ha dado muchos aportes a estos, ¿no? Tanto que es así que esos países que se supone que son más desarrollados y que tienen una mejor estabilidad económica como para tener uno de los mejores equipos del mundo en cuanto a fútbol, soccer, pues contraten personas de estos países para que puedan jugar para ellos. Entonces es muy curioso esta parte, y eso depende mucho de la genética de un latino, o sea, un latino no está tan alto, pero tampoco está tan chaparrito, y obviamente por la fuerza que ejerce, por la condición, porque obviamente, como ya lo habíamos mencionado, muchos de los países de aquí son mega diversos y pueden aguantar ciertos pues climas, tienen esa facilidad. Bueno, tenemos los latinos la facilidad de adaptarnos a otro, salvo que en Rusia sí cuesta un poquito de trabajo, ¿no? La parte de Siberia, para ser más exacto. Bueno, también tenemos a Uruguay, que su capital es Montevideo, y por último tenemos a Venezuela, donde su capital es Caracas, y que lamentablemente este país en los últimos años ha dado mucho de qué hablar con respecto a sus gobernantes. No quiero meterme mucho en materia,
porque no quiero ser motivo de controversia, pero pues sí, esperemos que la situación en Venezuela se mejore, porque también muchos youtubers se han encargado en estar mostrando lo que es malo, ¿no? Porque también sí, si bien están pasando por un momento un poco, o bueno, no un poco, demasiado extremo, muy difícil, tampoco hay que creer todo lo que nos dicen los youtubers, porque al final de cuentas solo necesitan o solo quieren ganar, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con lo que es un poquito el tema de la colonización. Ya hemos estado tocando un poco, pero como te lo dije, uno de los procesos o de los acontecimientos más significativos fue la independencia de lo que es Estados Unidos, ¿no? Que antes era pues llamado Nueva Inglaterra, y que obviamente pues lejos de toda la historia de que se querían independizar, que eso es muy aparte, eso es tema de historia, pues sí provocó que geográficamente hablando se moviera, ¿no? Entonces, para alcanzar la organización política actual en América se dieron dos procesos, que fue la colonización, que comenzó con la llegada de Colón, que fue en 1492, y obviamente la descolonización, o lo que es la independencia de Estados Unidos. Y bueno, esta independencia de Estados Unidos comenzó en 1776, cuando obviamente las 13 colonias originales de América pues ya no concordaban con las ideas inglesas que traían, y empezó todo este proceso, y que a su vez motivó a procesos históricos más importantes, bueno, de igual importancia, a empezar a marcarse, ¿no? Como fue la Revolución Francesa. Y bueno, que viene toda la parte de Napoleón, viene toda la parte de la Guerra de 100 Años, y etcétera, etcétera. La Primera Guerra Mundial, los acontecimientos de la ilustración, todo ese tipo de detalles acontecieron a partir de esta independencia. Por eso te digo que América, Estados Unidos, perdón, si bien es un país que es odiado por muchos, también es muy querido y apreciado por otros. Esa es la parte que empezó a dar como que ideas a los países europeos, asiáticos, todos los demás países que ya como tal tenían un imperio y que querían obviamente pues más extensión territorial para empezar a pues hacer negocios, que era lo principal, ¿no? De hecho, recordemos que Cristóbal Colón pues buscaba una ruta para poder comercializar y pues se perdió técnicamente y fue a dar a América. Sin embargo, pues los españoles, que fue esa parte que a nosotros nos debería de interesar un poquito más, pues sí estaban muy interesados en ciertos recursos de nuestro país. Entonces fue cuando mandan a Hernán Cortés, donde, nuestro emperador en ese entonces, pues lo confunde, ¿no? Con Quetzalcóatl, y se hace todo un proceso, se hace toda una guerra, pues que al final, lamentablemente, nuestras culturas mesoamericanas, pues obtuvieron la derrota. Pero, y muchos de hecho dicen, ay, no, es que nos hubieran colonizado las 13 colonias, o bueno, Inglaterra, o un país, así hablaríamos inglés. Bueno, cada quien en su pensamiento. Sin embargo, todas estas colonizaciones, tanto la inglesa, como la francesa, como la portuguesa, como la española, nos aportaron algo. Entonces, como eran diferentes ideologías que venían a colonizarnos, obviamente se hicieron diferentes divisiones, o se marcaron diferente la cultura en las zonas. Por lo tanto, por eso existe una zona que siempre ubicamos aquellos que hablan inglés en todo lo que es Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Alaska. Y todos los que hablamos español, o que somos lenguas hispanas, pues son todos de México para abajo. Entonces, esa es la parte de la colonización que, si bien aquí lo estamos tocando de manera superficial, pero sí nos da una gran importancia del por qué hay tanta discrepancia entre una cultura y otra. Sin embargo, una de los procesos para que tú lo identifiques y vayas analizando qué es lo que nos diferencia, pues sí son las lenguas y obviamente pues ciertos procesos, ¿no? Ciertas actividades que nosotros realizamos, pero una de las que tenemos en común pues es obviamente el festejo de las actividades navideñas o de las festividades navideñas. Y también que siempre ubicamos a América como el país, o bueno, la zona, no país, perdón, continente, que siempre está con alguna, o con el verano perfecto. Que pues tenemos todo el Caribe, Miami, México,
Colombia, Venezuela, todos esos países también. Entonces, para que tú vayas igual analizando, ok, esto me diferencia de cierta zona, pero esto también me relaciona con cierta zona. Entonces, sí somos un continente demasiado variado en cuestiones socioculturales y también lamentablemente en cuestiones políticas, porque yo no digo que los demás continentes pues sean muy estables en su economía, de hecho pues no, hay muchos países, por ejemplo, en Asia que son muy pobres y hay otros que son pues ya potencias, ¿no? Sin embargo, sí cuando ubicamos países lamentablemente que están en pleno desarrollo, pues es o África o América. Difícilmente ubicamos partes europeas y partes asiáticas. Sin embargo, pues sí es muy marcada la economía, sobre todo porque en América pues la mayor moneda que prevalece en la economía pues es el dólar en frente a cualquier tipo de peso. Entonces es ahí donde sí hay una discrepancia económica, porque por ejemplo, sí, en Asia, en Oceanía, en África, pues sí, tienen diferentes monedas, pero por ejemplo el euro es una moneda universal en Europa, a pesar de que todavía se utilizan otras, ¿no? Pero no es así como tan referenciado la contra de la tasa de cambio como cuando lo hacemos frente al dólar a frente al peso. Bien, ahora, también el continente americano está dividido políticamente en 35 estados o técnicamente 35 países y algunos territorios con distintos grados de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Alaska no es un país, es un estado que pertenece a Estados Unidos. Esa es la dependencia que nos marca aquí. Y obviamente los países independientes tienen ciertas condiciones que están integrados por los siguientes elementos, ¿no? Que es el territorio, que es la base física sobre la que un estado ejerce su soberanía. Sobre él se asienta la población y desarrolla sus actividades, que es por ejemplo, ok, Estados Unidos llegó a Alaska y le va a empezar a imponer esto, bueno, no a imponer, sino a que tenga esa manera de democracia y que se rija por las leyes que está rigiéndose Estados Unidos, a pesar de que técnicamente lo separa un país. También tenemos la tendencia a pueblo, que es la totalidad de habitantes que viven en un territorio. También tenemos lo que es el gobierno, que es el que administra el estado y se encarga de velar el bienestar y la seguridad de todos los habitantes, aunque a veces no se lleva muy bien que digamos, porque obviamente nos gana un poquito más la avaricia o por fines más económicos y políticos. Y obviamente tenemos lo que es el sistema jurídico, que es la organización que regula los derechos y los deberes de cada habitante. Prácticamente en estos 4 elementos se divide la conformación de un país o propiamente de un estado que depende, o bueno, que es independiente o que sí también a veces, ¿no? Depende de un país. Y bueno, sin embargo, como no todos pensamos lo mismo y técnicamente hemos echado mucho la decisión de ciertas cosas conforme a la guerra, ¿no? Y ha ocasionado ciertos conflictos y los principales problemas territoriales pues son los siguientes. En Guatemala sigue reivindicando parte del territorio Belice, o sea, como que todavía se están ahí peleando en qué parte es Guatemala y qué parte es Belice. En Nicaragua y Colombia pues igual, ¿no? Pues están ahí como que comiendo casi por las limitaciones de lo que es el Mar Caribe. Cuba reclama a Estados Unidos por la base de Guantánamo, o sea, quiere independizarse sobre Estados Unidos. Haití reclama a Estados Unidos la isla de Navassa, porque Navassa técnicamente es territorio de Haití. Venezuela y Colombia por las aguas territoriales del Golfo de Venezuela, porque aquí es algo curioso. Lo que son las penínsulas, todas estas penínsulas son un alto territorio para empezar la comercialización. Entonces muchos ven, pues sí, obtención económica y es cuando empiezan estos conflictos territoriales. Y bueno, aquí dice que ello se debe que Venezuela desde el siglo XIX reclama una franja del territorio colombiano y por lo tanto su prolongación en aguas territoriales, que técnicamente es para puro comercio. Entonces ahí está como que no muy mal definido qué es todavía lo que pertenece a Venezuela y qué es lo que todavía le pertenece al territorio de Colombia.
La Guyana y Venezuela también están reclamando territorios al oeste del río Esquivo. Ajá, también no está muy bien delimitado y esos problemas de división política siguen y si no los resuelven seguirán, hasta pueden provocar una guerra civil entre todo esto. En Surinam y Guyana también ambos países están enfrentando una guerra o bueno, un conflicto por un territorio alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados denominado la región del Tigri. Ajá. Y Surinam y la Guyana francesa tienen un litigio territorial de 5.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, por no definir bien las líneas o por no definir bien un territorio, todavía están así como que, oh, ¿por qué? O sea, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo, es que yo lo necesito para esto, es que entonces hacen esos principales problemas, pero date cuenta que los problemas son de lo que es América del Sur hacia abajo, porque México sí está muy bien delimitado en lo que es su división política. Ahora, Bolivia reclama a Chile el territorio que le permite tener salida al mar y a aguas jurisdiccionales. Prácticamente reclama un territorio para poder navegar. Entre Argentina y Paraguay, el límite que se apoya en el curso del río Picomayo, que por cambio de cauce el mismo provoca inundaciones. Entonces lo que quieren hacer es de que, ok, vamos a arreglar esto porque pues cada temporada de lluvia o ciertas temporadas, pues ellos sufren de una cierta inundación. Uruguay y Brasil se disputan el territorio sobre la isla brasileira y el rincón de las Antillas, que prácticamente es una desembocadura que llega al mar. Entonces también podría ser un conflicto por la libertad de salir a navegar, y obviamente la libertad de salir a navegar implica pues turismo, implica economía, implica todos esos aspectos que se van a remunerar, ¿no? También tenemos que entre la Argentina y Chile la sección de los hielos continentales ha sido delimitada según de acuerdo al año 98 y falta una buena demarcación en el terreno, que esto se refiere mucho al territorio de la Patagonia, o va muy orientado al territorio de la Patagonia, y que obviamente pues Argentina y Reino Unido están pues peleando sobre la cuestión legal sobre las Islas Malvinas, porque si te das cuenta, las Islas Malvinas, o sea, es territorio del Reino Unido y lo está proclamando Argentina. La última vez que se llegó al tratado, pues sí, se delimitó que es territorio de Argentina, entonces ahí va Reino Unido a otra vez a decir, oye, ¿por qué? Si era mío. Entonces, oficialmente es de Argentina, pero ahí está como que muy quisquillosito el Reino de Gran Bretaña, pues peleando esa pequeña isla. Ahora, eso es en cuanto a los conflictos que existen. México lo vamos a encontrar en aproximadamente 32 grados 43 minutos y 6 segundos latitud norte. Esas son coordenadas que en el aspecto de trigonometría se van a interpretar un poquito mejor, porque al final de cuentas son ubicaciones geográficas y la geografía también tiene mucho que ver con la parte matemática. Bien, a 118 grados 27 minutos 24 segundos longitud oeste, 86 grados 42 minutos 36 segundos longitud oeste y posteriormente 14 grados 32 minutos 27 segundos latitud norte. Es un país medianamente pequeño, y eso obviamente porque gracias a Santana esas malas decisiones pues quedamos más pequeños aún, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Esa es la ubicación geográfica de México. Si tú en algún examen, en alguna pregunta te digan, oye, ¿cuál es la ubicación geográfica de México de acuerdo a la latitud norte? Entonces tú vas a decir, pues es 32 grados 43 minutos 06 segundos, etcétera, ¿no? Entonces es ahí, de hecho aquí hay un pequeño error, aquí debería decir sur. Pero bueno, al final de cuentas, cuando nosotros estamos encontrando un territorio, basta con dar al menos 2 coordenadas para poderlo ubicar. Sin embargo, pues sí, es muy importante tener esto establecido sobre la división política. Bien, la división política de México nos va a marcar que estamos nosotros
Pues actualmente serían 32 territorios diferentes. Obviamente con los cambios que se han hecho en los últimos años, pues ya somos 32 estados, porque antes éramos 31 estados y un distrito federal. Ajá. Y que obviamente por cuestiones políticas, económicas y de un mayor beneficio, pues ya nos lo cambiaron, ¿no? Y que de hecho el DF pues ya no es considerado como, bueno, ya no es un distrito federal, ya es Estado Ciudad de México, y que cada una de las partes o de las delegaciones que antes se conocían, pues ahora se llaman alcaldías, como cualquier estado tiene su alcaldía. Ajá. Entonces, vean, nosotros tenemos tanto el Océano Pacífico, tenemos el Golfo de California, que pertenece a territorio mexicano, tenemos el Golfo de México. ¿Por qué se llama Golfo? Porque antes toda la parte que es Texas, Florida, toda esta parte sur de Estados Unidos, pues pertenecía a México. Entonces todo esto lo encerraba. De hecho, toda la parte gris era México, hasta que pues las malas decisiones de un gobierno ya extinto, pues nos quitaron parte de ese territorio, ¿no? Y porque obviamente también había diferencias, conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí podemos apreciar técnicamente cómo está dividido cada estado. Y de hecho aquí es donde yo te decía que a partir de estos tres o hasta cuatro, ¿no? Porque también en Nuevo León, Tamaulipas hay presencia a veces de hielo. Entonces aquí podemos considerarlo como una zona fría, una zona extrema, porque pues son desiertos, pero también hay presencia de hielos, también en Sonora de hecho. En la parte pues ya más central ya es un poquito más templado, sobre todo en la parte donde nosotros, bueno, en la Ciudad de México, Toluca, aquí ya es un poquito más templado, y aquí vuelve a ser un poquito más caribeño, más del calorcito. Entonces esto es lo que marca a México. Por eso se le considera un país mega diverso. Y eso aquí podemos apreciar, ¿no? Con qué colinda México hacia el norte, la frontera pues es con Estados Unidos, y hacia el sur colindamos con Belice y Guatemala. Sí, a veces lo confunden con El Salvador, pero mira, El Salvador está prácticamente separado por Guatemala. Entonces, si en algún momento te preguntan, oye, cuál es el territorio que colinda con México entre un país y el otro hacia el sur, pues es con Belice y Guatemala, ¿vale? De hecho dicen, no me consta, pero que es muy fácil pues cruzar la frontera con estos dos países. Técnicamente obviamente te piden tus documentos, pero no es un proceso que te tardes como por acá en Estados Unidos, ¿no? Cuestiones políticas, ideologías de cada país. Pero que incluso, o sea, hay veces en que si te encuentras en Quintana Roo y quieres ir a Belice, te tardas media hora en llegar. Es como si viajaras de un estado a otro, bueno, relativamente. Ajá. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, también comercializan y prefieren ir a comprar a Belice o viceversa, de Belice a México, porque suele ser un poquito mejor o más rápida la comercialización y hasta más barata. Ajá. Y bueno, también que tenemos Bahía de Campeche, el Golfo de Tehuantepec, que obviamente son destinos turísticos que apoyan a la economía del país. Estos son nuestros estados y nuestra capital. Tenemos Aguascalientes, capital Aguascalientes, de Baja California es Mexicali, de Baja California Sur, porque son penínsulas, es La Paz, de Campeche es Campeche, Coahuila Saltillo, Colima Colima, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, de Chihuahua es Chihuahua. De hecho, México creo que tiene una de las capitales, bueno, sus estados capitales son fáciles de recordar porque a veces tienen el mismo nombre. Pues del Distrito Federal, existe un Distrito Federal, pues es Ciudad de México. Aquí pues ya en Ciudad de México es Ciudad de México. De Durango es Durango, de Guanajuato es Guanajuato, de Guerrero es Chilpancingo, Guerrero, el estado pues muy atractivo, ¿no? Acapulquito. De Hidalgo es Pachuca, caracterizado por los famosos pastes. De Jalisco, Guadalajara, el tequila, cuna del tequila. De México, Toluca, por ahí me dicen, ¿no? De los llamados choriquesos y todo esto. De Michoacán, Morelia. De Morelos, Cuernavaca, que es el estado del sol, porque difícilmente hace frío y reina la primavera, ¿no? También lo llaman como el estado de la eterna primavera. De Nayarit es Tepic. De Nuevo León es Monterrey, Cabritos. De Oaxaca es Oaxaca.
de Puebla a Puebla. De hecho, Puebla es un estado que a veces pasa muy desapercibido, pero ahí de hecho se junta mucho la cultura alemana porque está una fábrica de Volkswagen y de hecho también hay una zona delimitada donde viven puros alemanes, así que quién sabe, igual hasta ya se puede mezclar, ¿no? Una cultura mexicana con una alemana. Bueno, de Querétaro, Querétaro, de Quintana Roo, Chetumal, de San Luis Potosí, igual San Luis Potosí, de Sinaloa, Culiacán, Sonora, Hermosillo, de Tabasco, Villahermosa, de Tamaulipas, Ciudad Victoria, que obviamente recomiendo mucho un tamal, el estilo tamaulipeco, son muy buenos. De Tlaxcala, Tlaxcala famoso por sus tapetes de aserrín. De Veracruz, Jalapa, obviamente el puerto de Veracruz, muy importante para comunicación, sobre todo europea, sobre todo en los barcos, obviamente. Yucatán, Mérida y Zacatecas. Y bueno, estas son las fechas de la integración de cada estado. ¿De qué quiero decir? De las fechas de cuándo se declararon como estado. Aguascalientes fue en 1847. Baja California en 1952, técnicamente es un estado relativamente joven, al igual que Baja California Sur. Campeche es de 1865, ese ya es veterano, al igual que Coahuila, que fue en 1868, y no se diga Colima, ¿no? Que fue en 1857. Chiapas fue uno de los primeros, fue en 1824, al igual que Chihuahua. El Distrito Federal fue el de 1847, pero obviamente ahorita ya se llama Estado Ciudad de México. De Durango fue en 1824 y de Guanajuato igual. De hecho, estos son nuevos porque, son muy veteranos porque técnicamente se establecieron después de la independencia de México. De Guerrero fue en 1847, de Hidalgo fue en 1869. De Jalisco fue en 1824, de México, lo que es el Estado de México, 1824, y de Michoacán en 1824. Los que fueron después de la independencia de México están en los años 1820. Los demás, conforme al progreso y a las diferentes formas de gobierno que trató de tener México, pues obviamente fueron haciendo. Morelos y Nayarit fueron de los que digamos que están en mediana edad. Nuevo León también es veterano, de 1868. Oaxaca de 1824. Puebla, Querétaro, de 1824. Quintana Roo también es relativamente joven porque fue en 1974. San Luis Potosí también es veterano, que es 1824, al igual que Sinaloa, salvo que la diferencia pues es casi de 20 años o más de 20 años, porque Sonora fue de 1847. De Tabasco y Tamaulipas igual 1824, porque estos de 1824 también fueron muy escenarios, algunos, de la independencia, ¿no? Tuvieron puntos claves en cuanto al territorio para la guerra de independencia. En Tlaxcala fue de 1857, es un país muy pequeñito, pero existe y es importante. En Veracruz en 1824 también, o sea, obviamente Veracruz es un punto muy clave en la historia de México. Yucatán también, o sea, lo que es Veracruz y Yucatán, puntos muy importantes en la historia de México. Y Zacatecas, no se diga, ¿no? Esto es la de cómo vamos a nosotros a identificar la división política de nuestro país. Entonces, si te das cuenta, nos fuimos desde hablar lo que es el planeta, cómo estar ubicando ciertas zonas, hablar de continentes, reducirlo a un solo continente, y ahora sí, ya llegamos a nuestra parte más importante, que es nuestro hermoso país. Y bueno, vamos a continuar nuestra próxima clase hablando un poquito de la historia. No nos vamos a enfocar tanto como la historia de México porque es un mar de información, pero vamos a estar ubicando ciertos acontecimientos que dan origen a hechos o fenómenos geográficos.